Amén. Eh, Amado Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, todos. Te damos gracias, Señor, por la provisión que has tenido y que nos has dado durante toda la semana, Señor. Te pido, Señor, que bendigas esta noche, bendice, Señor, todo lo que vamos a aprender, que podamos nosotros eh, poner en obra todo lo que vamos a aprender aquí, Señor. Te pido, Señor, bendigas al pastor, Señor, que tú seas hablando a través de él, que todo lo que nosotros podamos aprender de tu palabra, Señor, sea bendiciendo nuestros hogares, Padre Santo, bendito. Nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor, para que tú seas hablando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. Bienvenidas mis hermanas una vez más, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar con el estudio. Vamos a la palabra de Dios. Estamos analizando el libro de Daniel. Abran sus Biblias ahí. Vámonos a Daniel. Y la semana anterior, hermano, estudiamos el capítulo 3, ¿verdad? Hablábamos acerca del horno de fuego y de cómo en los últimos tiempos el sistema de este mundo, hermano, el enemigo, el que gobierna sobre los hijos de desobediencia, el príncipe de las tinieblas, de cómo ha levantado una estatua, hermano, para que todos se rindan y adoren. Y utiliza la música para eso, tal cual Nabucodonosor lo hacía, ¿verdad? Entonces veíamos que de qué manera y cómo el enemigo, hermano, lleva cautivo las almas, y es a través de la música. A través de la música el enemigo cautiva los corazones, las mentes, cautiva, hermano, a los jóvenes, más que todo a los muchachos, a los que carecen de no solo de identidad, sino de carácter, hermano, de madurez, y son fáciles de llevar, fáciles de cautivar. Entonces, analizábamos, hermano, en el libro de Daniel, el capítulo 3. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a tener un carácter definido ya, un carácter definido. Escúcheme bien, amada iglesia, amados hermanos. Qué importante es que el cristiano tenga ya un carácter definido, que el cristiano ya vaya pensando en los tiempos finales, en los tiempos de la venida del Señor, y cuál va a ser la actitud que el cristiano va a tomar frente a los tiempos finales, frente a las estatuas que el enemigo, hermano, el príncipe de este mundo anda levantando frente, hermano, a las cosas que contaminan el alma. El miércoles hablábamos de las 7 cosas que contaminan el alma, y de lo cual Dios le dijo a su pueblo que no se contaminase con eso, que se apartase de esas cosas, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver, hermano, tiene mucho que ver con todo esto, pero usted ya tiene que tener un carácter definido. Ya no es momento hermano, de ser cristiano solo por inercia nada más, sino hay que tener ya un carácter definido. Haga cuenta de que Daniel, hermano, y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, haga cuenta de que cuando ellos iban, hermano, fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos ya fueron en su corazón ya meditando qué van a hacer, cómo van a hacer, qué va a pasar. Y una de las cosas que ellos meditaron en su corazón, hermano, es no perder su identidad como pueblo de Dios. Y se evidenció desde el primer día, desde el momento en que llegaron, hermanos, rechazaron la comida del rey. Rechazaron la comida del rey. No solo rechazan su comida, también rechazan su estatua. Rechazan hermano, la estatua de Nabucodonosor. Y todo a costa de sus vidas. Entonces, por eso yo le digo que es importante que el cristiano tenga definido ya su carácter, su actitud en los tiempos finales.
¿verdad? Y si Cristo no viene y nosotros partimos de aquí y nos encontramos con el Señor, igual, hermano, necesitamos tener nuestro carácter definido ya en el Señor. Amén. Entonces, vámonos al capítulo 4 de Daniel. Vamos a ir un poquito rápido por el tiempo, porque se nos acaba la sesión. Y quiero ver varias cosas aquí, hermano, que quiero que veamos varias cosas aquí. Así que vamos a la palabra y le voy a pedir, hermano, vamos en orden, en el orden en el que fueron entrando, ¿verdad? Mi hermana Priscila, vamos leyendo. El capítulo 4, 4:1. Y habla sobre la locura de Nabucodonosor, la locura. Fíjese. Sí, a ver, ¿está ahí Priscila? Ayúdanos leyendo, por favor. Amén, pastor. Lea, por favor. Daniel 4, ¿no? 4:1. Nabo- Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Hasta ahí nomás. Gracias, Priscila. Gracias, Priscila. Fíjese, Nabucodonosor está contando su testimonio. Él está hablando, ¿no? Está contando su testimonio y empieza, hermano, hablando, lo primero que él dice, yo, rey Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sean multiplicadas. Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo, subraya esa palabra, Dios Altísimo, ha hecho conmigo. El Dios Altísimo es el Dios creador de todas las cosas. Entonces, Nabucodonosor está contando su testimonio. Él está hablando de lo que pasó, del trato que él tuvo en su vida, del trato de Dios en su vida, ¿verdad? De cuando él cayó en locura por su altivez, por su orgullo, y Dios lo trató, hermano, lo humilló hasta el piso. ¿Ah? Entonces, él está contando su testimonio. Y algo pasó en la vida de este hombre que verdaderamente vemos que Dios, hermano, le enseñó algo. Porque, perdón, empieza dando un saludo rabínico. Fíjense cómo dice, paz o sean multiplicadas en el verso 1. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, él también dice que la paz del Señor esté con ustedes. El apóstol Pedro dice que la paz del Señor esté con ustedes. Hermano, era un saludo rabínico, era un saludo de los que tomaron los apóstoles, ¿verdad? Y que también lo hacían, hermano, los rabinos, los maestros de la ley. Que la paz, que el shalom de Dios esté con ustedes. Pues ese shalom, hermano, viene también a ser eirene, que es la paz en medio de la tormenta.
Entonces, fíjese, hermano, que es algo que demuestra la obra de Dios en la vida de Nabucodonosor. Incluso llega a decir Dios, mi siervo Nabucodonosor, dice. Fíjese. Y yo le decía, hermano, que Dios trajo a un pueblo malvado para tratar a un pueblo rebelde, ¿no es cierto? Pero en medio de todo eso, Dios, hermano, se revela la vida de Nabucodonosor. Obviamente se revela, pero a base de juicio, hermano, a base de trato duro. Y me sorprende, hermano, que Nabucodonosor, Dios lo considere como su siervo. Porque a la final Nabucodonosor termina reconociendo quién es el Dios verdadero y el Dios altísimo, el Dios creador de todas las cosas. Cuando habla la Biblia del Dios altísimo, es el Dios que, hermano, empezó todo, inició todo. Dios es uno solo, dice la palabra. Amén. Escucha Israel, uno solo es tu Dios y ese es el Dios altísimo. Entonces, ese Dios, hermano, se proyecta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. No vamos a hablar de la Trinidad de Dios. Pero para que usted me entienda, ¿quién es el Dios altísimo al que se está refiriendo Nabucodonosor? O sea que se reveló a la vida, hermano, el Todopoderoso. Es cuando hablamos en Ezequiel, hermano, eh, y en Isaías también, cuando Satanás dice, subiré a lo más alto y pondré mi trono junto al Altísimo, dice. Entonces, fíjese que Dios se revela a la vida de este hombre, aunque era un hombre, hermano, sin temor de Dios, pero aún así tenía un corazón, escúcheme bien, tenía un corazón más predispuesto a volverse a Dios que el mismo pueblo de Israel. El pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, estaba más endurecido que el corazón de Nabucodonosor. Entonces, hermano, Dios se revela a este hombre y este hombre reconoce y logra entender. Mire, cuando mira a Daniel, él dice, en él mora el espíritu de los dioses. Este hombre reconoció que algo diferente había en Daniel. ¿Qué hacía el pueblo de Israel, hermano? Mataba a los profetas, mataba a los enviados de Dios. Ellos no reconocían a los enviados de Dios. Ellos los mataban, hermano. Fíjese, entonces, qué cosa, que el corazón de Nabucodonosor estaba más dispuesto a obedecer a Dios que el mismo pueblo de Dios. Fíjese, solo para que vaya apuntando ahí. Entonces, ¿hubo un cambio en la vida de Nabucodonosor? Sí. Hubo un impacto, hermano, en la vida de este hombre. Hubo un impacto en la vida de Nabucodonosor. Y llegó a conocer algo de Dios. Sí. Y llegó a tener sabiduría de parte de Dios. Sí. Si se arrepintió, hermano, y todo eso, lo veremos al final, hermano. Pero hasta aquí, hasta el capítulo 4, Nabucodonosor está contando su testimonio de cómo el Dios Altísimo trató su vida, ¿no? Entonces dice que él tuvo un sueño y en el sueño vio un gran árbol, dice, un árbol inmenso. Subraya esa palabra, gran árbol. Cuando la Biblia habla de árbol, está hablando de estructura, está hablando de alguien, no de algo. Alguien, ¿sí? Y ya lo vamos a ver en la representación del sueño, porque ahí da la explicación también del sueño. Entonces, cuando da, por ejemplo, el árbol de la vida, el árbol de la vida, y nosotros, o el árbol del conocimiento del bien y del mal, y nosotros pensamos que era el árbol de manzanas, ¿verdad? Porque así nos han enseñado. Pero, ¿será que no era un árbol como nosotros pensamos? ¿Será que no era algo, sino era alguien? ¿Ah? Y ya lo vamos a ver. Entonces, estamos hasta el verso 10, capítulo 4:10, donde habla de las visiones. Y dice en el 11, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Y le está dando el Señor, hermano, una alegoría porque es un árbol que crece y se hace fuerte. Pero vamos a ver quién es ese árbol, ¿sí? Siga, Ruthcita, por favor, la lectura en el 12. ¿Sí está, Ruthcita?
Oh, ya está falloso el audio, dice. A ver, vamos con María Elena. María Elena, vamos con usted. El 12. Sí, por favor, 4:12. Ajá, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendían del cielo, y clamaban fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiera lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Hasta ahí nomás. Gracias, María Elena. Yo quiero que subrayen, vayan subrayando por favor su Biblia. No quiero que solo estén escuchando, porque después se olvidan. Vayan subrayando y vayan tomando apunte. Fíjese lo que está diciendo, ¿no? Su follaje era hermoso y abundante, y las bestias del campo y sus ramas hacían morada, y las aves del cielo. Cuando habla de bestias del campo, las bestias del campo pueden representar aquí las naciones que estaban bajo la autoridad. El árbol grande y frondoso y fuerte era él, era Nabucodonosor, era él. Por eso le decía que cuando la Biblia habla de árbol, habla de alguien, habla de estructura, de alguien. Entonces, el Señor le muestra este sueño y el árbol era él. Y debajo de él estaban muchas cosas. Y en él estaban muchas cosas. Y en su poder y en su gobierno habían muchos pueblos que pueden representar, hermano, mucho de esto de las aves y de las bestias del campo. Pero también las bestias del campo y las aves del cielo representan demonios. ¿Sí? Representan, hermano, cosas de cosas que están ahí, que están en la persona. ¿Sí? Entonces, acuérdese que cuando Jesús también hablaba y le preguntaron, Señor, ¿dónde moras? Y él decía, venid y ved, dice, ¿dónde moro? Dice, ¿verdad? Las aves tienen madriguera y las zorras del campo tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos. Fíjese, tipo de demonios también. ¿Qué quería decir el Señor? El Señor dijo, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué quería decir el Señor? Que la gente está más dispuesta a dar cabida en su corazón a demonios que al Hijo de Dios. Fíjese. Y empezando desde los cristianos, hermano. Los cristianos están más predispuestos, hermano, a vanidades que a las cosas santas de Dios. Y eso es, hermano, es algo que hay que reconocer. Usted llame a un cristiano, hermano, a un ayuno, a una oración, hermano, y de toda la iglesia no van ni el diezmo de toda la iglesia, o sea, ni el 10% de la iglesia. Pero, hermano, invítelos a una fiesta, invítelos a un convivio, y van todos, hermano, van todos. Porque así somos nosotros. Entonces, fíjese con lo que está diciendo, ¿no? Entonces, yo quiero que subrayen eso. Follaje, las bestias del campo, las aves del cielo. Estos son tipo de demonios que moran en la persona. Y dice, se acercó un vigilante y santo descendía del cielo en el 13. Un vigilante. Estos son seres celestiales que están encargados, hermano, directamente de algo.
Y clamaba a voz fuerte y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad sus frutos. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de las ramas. El verso 14 habla de juicio. Póngalo ahí un corchete, hermano. Juicio a la vida de Nabucodonosor. Dios le estaba hablando, mire cómo era Dios con este hombre. Dios le mostró el futuro de lo que iba a pasar y de cómo iba a terminar todo. Hablando de la estatua de Nabucodonosor. Y ahora Dios le está mostrando a Nabucodonosor, le está mostrando lo que va a hacer en su vida, lo que va a hacer con él. Lo anterior de la estatua era con los reinos de la tierra. Ahora está hablando de él, particularmente de él, ¿verdad? Entonces el trato de Dios. Entonces el verso 14 es juicio. Córtenle las ramas, ¿sí? Desnudez, vergüenza, la altivez al piso. Por eso el Salmo 1 dice que el que habita abajo, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en consejo de malvados ha estado. Fíjese, estamos en Daniel 4:1. Entonces, fíjese que dice, sino que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y sus hojas jamás caen. O sea que cuando el Señor dice sus hojas jamás caen, ¿qué está diciendo? No hay juicio, es lo que está diciendo. Y la palabra lo confirma, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una cosa es trato de Dios, otra cosa es el juicio de Dios. Son dos cosas muy diferentes. La iglesia de Cristo va a pasar, hermano, el trato de Dios. Y el Señor dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero la iglesia no va a pasar el juicio de Dios. Al menos los que aman a Cristo, los que esperan su venida y se santifican a sí mismos, hermano, y están con aceite en sus lámparas, no van a pasar juicios, ¿no? Pero tratos, obviamente, tratos sí, para moldear el carácter. El trato moldea el carácter. Pero lo que Dios le estaba anticipando a este hombre es que su reino iba a terminar definitivamente. No solo su reinado, sino que Dios iba a juzgarlo a él. Dios lo iba a convertir en un animal, dicen, una bestia de campo. Le iban a quitar el corazón de hombre y le iban a dar un corazón de bestia. Y ahí hay una grandísima enseñanza, hermano. Pero no quiero ahondar mucho en eso. Pero solo para que usted entienda, hermano, que la Biblia contradice lo que dice muchas veces la supuesta ciencia, porque no es ciencia realmente, cuando dicen que el ser humano también es un animal. Y la Biblia aquí nos está diciendo que el hombre tiene corazón de hombre y el animal tiene corazón de animal. Las bestias tienen corazón de bestias. No es igual, no es lo mismo. El ser humano no es animal, no está dentro, hermano, de la evolución que viene del animal y todo eso. Y usted lo comprueba aquí, fíjese lo que Dios está diciendo, lo que está diciendo este vigilante, este ángel. Quítenle, dice, el corazón de hombre y pónganle corazón de bestia, dice. Fíjese, a ver qué dice en el 15. Más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Bueno, ahí es lo que está diciendo, es la cepa de su, lo que está diciendo es que no lo van a destruir del todo, lo van a dejar por ahí, por un momento, ¿sí? Pero con atadura de hierro y de bronce, subraye, atadura de hierro, juicio, bronce, juicio, ¿sí? Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y las bestias sea, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, ahí está en el 16. Su corazón de hombre se ha cambiado. Fíjese, aquí está lo que le decía, ¿no? El hombre tiene corazón de hombre. Dios le ha dado corazón de hombre al ser humano. Y a los animales tienen corazón de animal, de bestias. Puede ser bestias del campo, hermano. Pueden ser animales domésticos. Igual tienen un corazón de animal. Y les ha dado un corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Subraye esa palabra 7 tiempos. Cuando la Biblia habla de tiempos, habla de años. ¿Qué está diciendo? 7 años. Y el 7 es número de perfección. O sea que, ¿qué iba a hacer Dios en la vida de este hombre? Lo iba a tratar, hermano. Lo iba a corregir, hermano.
lo iba a juzgar también algunas cosas que él había hecho, hermano, y no había vuelta atrás. Y por misericordia, Dios le iba a permitir todavía quedarse un poco, hermano, de su reino, que no sea destruido del todo, porque todavía iba a servir en las manos de Dios este hombre, Nabucodonosor, uno de los hombres más poderosos de la tierra. Fíjese, 7 tiempos, que son 7 años, como cuando habla Apocalipsis de la tribulación y la gran tribulación, dice 2 años, y hermano, 2 años, de 2 tiempos y un tiempo y 2 tiempos me parece que es. No, los 3 años y medio, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, ¿no? Entonces, son años de lo que está hablando aquí. Entonces, fíjese lo que dice, ¿no? Siga por favor, Mayrita, ¿en dónde nos quedamos? En el 17. Daniel 4:17. Buenas noches, hermano, ya. Siga nomás. La sentencia es por decreto de los guardianes y la decisión por la palabra de los santos, para que los vivientes reconozcan que Ailaya domina sobre el reino de los hombres, que lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás su interpretación, porque ninguno de los sabios de mi reino han podido darme su interpretación, pero tú sí puedes, porque en ti mora el espíritu. ¿Sigo Amén. nomás? El espíritu de los dioses, el 19, por favor, Mayrita. Pero Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi una hora, turbado por sus pensamientos. Entonces el rey habló y dijo: oh Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Respondió Belsasar y dijo: Señor mío, sea este su sueño para tus enemigos y su interpretación para los que te aborrecen. El árbol que has visto que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba a los cielos y se extendía a todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimentos para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos. Eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues tu grandeza creció hasta llegar hasta los cielos y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un guardián santo que descendía de los cielos y decía: cortad el árbol y destruidlo, dejad en la tierra el tronco con sus raíces, ligado con ligaduras de hierro y bronce, entre la hierba del campo y con el rocío de los cielos se ha bañado, y con las bestias del campo sea su porción, hasta que pasen 7 tiempos sobre él. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia de Ailaya, que ha venido sobre mi señor el rey. Hasta ahí nomás, Mayrita. Gracias. Bueno, Ya, esa debe estar la palabra ahí del YHWH o el Altísimo, ¿no? Esa es la palabra de eso que me decía Ailaya. Siga Marlene, por favor, en el 4:25. Amén. 25. Sí. Dice: usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempos vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija.
Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. El 27. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Amén. Siga, por favor, Joelito, el 28. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor, pero 12 meses después, mientras éste se pescaba por el palacio real de Babilonia, exclamó: ¿acaso no es esta la gran Babilonia que con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad he constituido con sede del reino? Todavía estaba hablando el rey cuando del cielo vino una voz que decía: a ti, rey Nabucodonosor, te hace saber que el reino se te ha arrebatado. Serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo y te alimentarás como los bueyes. Pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega el reino a quien le quiere. En ese mismo instante se cumplió esta sentencia sobre Nabucodonosor, y este fue expulsado de entre los hombres y se alimentaba de la hierba como los bueyes, y del cuerpo empapaba con el rocío del cielo hasta que el pelo le creció como plumas de águila y las uñas como las garras de las aves. Pero al final del tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y cuyo reino permanece por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace al que quiere como como el ejército del cielo y como los habitantes de la tierra. Y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. En ese mismo instante recobré la razón y la majestad de mi reino, junto con la dignidad de mi grandeza, y mis gobernadores y consejeros acudieron a mí, y fui restablecido en mi reino, y me dio mayor grandeza. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco, Hasta ahí nomás. glorifico. Gracias, Joelito. Fíjese lo que está diciendo, ¿no? Pasó un año. Fíjese que Daniel le aconseja, le da un consejo, le dice: rey, deje ya su pecado, deje su forma de vida, vuélvase a Dios, arrepiéntase y tenga misericordia de los pobres, le dice. Aparentemente parecía que no pasaba nada. Pasó un año. Usted sabe lo que es un año, hermano. Un año, y la gente se olvida, hermano. Si en un mes nos olvidamos del trato de Dios, de la semana anterior nomás, de lo que Dios nos habló, hermano, y predicamos en la iglesia, capaz ya ni se acuerda, hermano. Fíjese, de una semana atrás. Pasó un año. ¿Y por qué será el corazón del hombre así, el corazón del ser humano? ¿Por qué será así el corazón del hombre? Que Dios nos habla y nos dice, y nos habla a través de sueños, y a muchos cristianos Dios les ha dicho a través de sueños lo que va a suceder, lo que va a pasar, pero no hacen caso, no prestan atención. Y pasó un año, dice, o sea que Dios le dio una oportunidad a este hombre de que deje su mala actitud, porque ahí estuvo, hermano, el siervo de Dios, Daniel, diciéndole: le aconsejo que deje esa forma de vida. Sus pecados pasados, déjelos atrás, ya mátelos de una vez. Y pasó un año. Por eso es que la palabra de Dios dice que la ira de Dios viene sobre los que viven en desobediencia. Aquellos que piensan que no pasa nada, no sucede nada. Ayer tuve un sueño, Dios me habló, Dios me hizo ver a mí que estaba así, acá, enfermo, tal vez así, pero ya pasó 2 días y ya me olvidé. Pasó una semana y ya ni me acuerdo. Pasó un mes y vuelvo a lo mismo. No, porque el juicio de Dios no se retarda, va a cumplirse. A menos de que así como pasó, hermano, cuando fue el profeta Jonás a Nínive, y se arrepintieron y Dios los perdonó. O sea que Dios se complace en el perdón. O sea que Dios es un Dios de misericordia. O sea que Dios es un Dios de bondad. Amén. Entonces, acuérdese de su iglesia. Acuérdese. Y mire cómo Dios trata.
Un año después, 12 meses, estaba Nabucodonosor en su palacio y fíjese lo que se le ocurre decir a este hombre. ¿Acaso no es esta la Babilonia que yo he hecho con mi mano? Y en ese mismo momento, hermano, viene una voz del cielo y le habla y le dice, y se ejecuta el juicio, hermano, como animal, a vivir como animal. Fíjese, el corazón del hombre, hermano. Entonces este perdió todo, 7 años, se cumplió el juicio hasta que alzó su cabeza, hermano. Tal, podríamos decirlo, hermano, tal cual como el hijo pródigo, hasta que el hijo pródigo estaba ahí en la chanchera, hermano, y alzó también su cabeza y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y regresó, dijo, volveré a mi padre. Pero bueno, este se arrepintió, hermano, reconoció. ¿Y quién le puede decir a Dios cuando él decide hacer las cosas? Dice Nabucodonosor. Es un trato duro, pero también es un trato bueno y es un trato hermoso, hermano. Es un trato hermoso porque trae mucha enseñanza, porque sabe que hay mucha altivez en el corazón del hombre, del ser humano, y mucho también en la iglesia, en los cristianos. Fíjese, mi hermana Marcia, por favor, ayúdenos leyendo el 37 ya. ¿Sí? ¿Lo tiene ahí? Marcia Brito. ¿No está? Bueno, leo yo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar